Buenas tardes, somos el grupo número 2 de Quinto TIC B, que está conformado por Francisco García Alcíbar, Elizabeth Perlaza y Angulo, y quien les habla, Marta López. Bueno, a nosotros nos ha tocado la estructura de datos, que son las listas, las tuplas, los conjuntos y diccionarios. Yo les voy a hablar sobre las listas, su uso y sus características principales. Una lista nos permite representar una colección ordenada de cualquier cantidad de elementos. Digamos que estos elementos pueden ser números, palabras u otras listas, etcétera. Digamos que una lista es la estructura de datos flexibles que debido a que no necesariamente todos sus elementos tienen que ser del mismo tipo, o sea que pueden variar a la hora de crear o hacer una lista. Ya, a la hora de declarar las listas, cuando las vamos a declarar, iniciamos abriendo un corchete para poder escribir uno a uno cada uno de sus elementos y se separa por medio de las comas. Y también finalizamos cerrando un corchete. En particular, notamos que es posible de declarar listas vacías. En este ejemplo, como vemos, aquí nombre, su guión, lista. Igual abrimos el corchete y ponemos el número de elementos y como ven van separados de las comas y cerramos el corchete para finalizar la declaración. Ya aquí como vemos en el ejemplo, digamos que un agricultor quiere registrar la producción de su cultivo de sandías. Para los primeros 5 meses del año, él produjo 25, 30, 15, 16 y 13 sandías en cada uno de estos meses, respectivamente. Entonces, para poder representar esta información y nos resulte útil y sencilla a la hora de declarar la lista, como vemos aquí, lista, guión bajo, producción, igual abrimos el corchete porque la tenemos que declarar abriendo un corchete y declaramos el número 25 separado de la coma, el 30 separado de la coma, el 15, 16 y 13 y cerramos con corchete. Como vemos, pues lista de producción y abre y cierre a la hora de ya esto, el 25 separado, como ven, de la coma y así sucesivamente y nos cierra con el corchete. Bueno, en la consulta de modificación de elementos, podemos decir que una lista para modificarla o hacer cualquier cosa, debemos escribir el nombre de la lista, seguido del índice del elemento que queremos consultar entre corchetes. Por ejemplo, para acceder a un segundo elemento que ya la lista tiene, digamos, un nombre, escribimos lista, su guión lista y entre corchetes el número de elementos que queremos modificar a la hora de la consulta. De manera equivalente también utilizamos la indexación negativa que escribimos. Puede ser como el ejemplo anterior, pero abrimos corchete, pero le agregamos el signo menos y cerramos el corchete. Bueno, aquí mismo un ejemplo de lo que acabo de decir a la hora de modificar. No vamos a agarrar el ejemplo anterior que el agricultor de sandía eh, decía que quiere saber la producción del último mes de su cultivo de sandía. Entonces, para este propósito, digamos que sería la lista guión bajo producción, que es la síntesis, y entre corchetes el número 4. Y el último mes en el anterior ejercicio era el número 13, porque él quiere saber el último mes de su cultivo a la hora de cuánto ha producido. Ya. Ahora, para modificar dichos elementos, como se mencionó anteriormente, una lista es una estructura de datos mutables. Y para poder hacer esta modificación de este elemento, tenemos que consultar con el signo igual.
entre paréntesis, le asignamos un nuevo valor a la hora de hacer la modificación, le agregamos un nuevo valor y, por ejemplo, a la hora de modificar el segundo elemento, tiene que ir el nombre, guión bajo, lista y asignarle el valor nuevo, guión bajo y el valor que escribimos, como lo vemos aquí en la sintaxis. Nombre, guión bajo, lista, entre corchetes, número 1, que es el que tenemos, cerramos corchete, igual al nuevo guión bajo valor a la hora de modificar. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos y particularidades. En este caso, digamos, el rebanado. En esta estructura que tiene que ser ordenada, como las listas, es posible hacer una referencia a una porción de los datos. ¿Esto cómo se conoce? Como rebanado Slim Sin. Y consiste en seleccionar dichos elementos desde cierto índice inicial para poder ir hasta cierto índice del final, tomando digamos, una porción de los datos que ya están ordenados en la estructura de datos y no es necesariamente su totalidad. Por ejemplo, ponemos nombre guión lista y entre corchete pues 0, 2 puntos, 2 y cerramos corchete, porque digamos que queremos hacer esa porción de datos a la hora de hacer un rebanado. En los métodos y particularidades también encontramos las listas anidadas. Digamos que en Python una lista que es una lista que se encuentra contenida dentro de la otra. Se la denomina lista anidada, o sea, que va anexada una a la otra. Y de esta manera, digamos que podemos tener una lista que contenga una o más listas con el fin de tener dicha agrupación que tengan sentido dentro de un contexto. Digamos que a la hora de su declaración en general sería lista, guión, anidada, igual, y como ya sabemos que para declararla abrimos el corchete, escribimos guión bajo y la separamos con coma y así sucesivamente y cerramos el corchete. Y ponemos de nuevo el lista, guión, contenedor igual abrimos corchete, guión 4 y así sucesivamente. Esto quiere decir que en la misma pueden haber una o varias listas, que estas vendrían a ser las anidadas. Mi nombre es Francisco García y hoy voy a exponer sobre las tuplas. Las tuplas son un tipo de estructura de datos ordenados que, al igual que las listas, pueden guardar diferentes tipos de datos o incluso elementos repetidos. No obstante, la principal diferencia es que son inmutables. Esto significa que no podemos agregar, borrar o modificar sus elementos. Diferencias y similitudes entre tuplas y listas. Diferencias. Las tuplas son inmutables, como se había dicho anteriormente, en la que no podemos agregar, borrar o modificar sus elementos, a diferencia de las listas, que son mutables, en la que sí se puede agregar, borrar o modificar sus elementos. Otra diferencia es que en las tuplas se inicializa con paréntesis y dentro de los paréntesis van los elementos, mientras que en las listas se inicializa con corchetes. Similitudes. Tanto en las listas como en las tuplas se pueden almacenar cualquier tipo de datos. Ambas están ordenadas, lo que significa que se mantiene el orden en el que se colocan los elementos y tanto en las tuplas como en las listas son tipos de datos secuenciales, por lo que puedes iterar sobre los elementos que contienen. A continuación voy a explicar cómo se usan estas tuplas en código. Recordemos que las tuplas son una estructura de datos inmutables en la que no podíamos agregar, modificar o borrar los elementos. Y ahora vamos a comprobar que esto sea cierto. Y tenemos agregar un elemento al final de la tupla usando el método append. Tenemos aquí el nombre de nuestra tupla. En este caso yo le puse tupla, es igual y entre paréntesis, bueno, aquí cabe recalcar que en las tuplas se usa paréntesis. Tenemos los elementos, en este caso tengo el 10, que es un entero, coma, octubre, entre comillas, que es una cadena, coma, 2024, que es un entero. En la siguiente línea tenemos lo que es el nombre de nuestra tupla, punto append, que es el método.
Y seguido tenemos lo que es entre paréntesis el 10, o sea el elemento que queremos mostrar, o sea que queremos agregar al final de la tupla. Y en la siguiente línea tenemos lo que es el print tupla, o sea vamos a imprimir y ejecutamos y no va a salir error, ya que en las tuplas no se puede agregar un elemento. Ahora vamos a modificar un elemento. Tenemos lo que es lo mismo, tupla es igual, entre paréntesis tenemos lo que es los elementos. En la siguiente línea tenemos tupla y tenemos entre corchetes tenemos el índice, que en este caso yo quiero modificar octubre, en vez de octubre poner diciembre, y octubre lleva el índice 1, el 10 lleva el índice 0, octubre el 1 y 2024 lleva el índice 2. Entonces se pone aquí el 1 es igual y entre comillas ponemos diciembre. Y en la siguiente línea ponemos el print entre paréntesis tupla. Vamos a imprimir. Y ahora vamos a ejecutar y no va a dar error, ya que tampoco se puede modificar un elemento. Ahora vamos a ver si se puede borrar un elemento del final usando el método pop. Tenemos tupla es igual y entre paréntesis los elementos. En la siguiente línea tenemos tupla punto y el método pop seguido entre paréntesis. Y en la siguiente línea tenemos lo que es el print tupla y vamos a ejecutar y no va a dar error, ya que tampoco se puede borrar un elemento en las tuplas. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en las listas. Recordemos que las listas son una estructura de datos mutables en la que sí se puede agregar, modificar o borrar los elementos. Vamos a hacer lo primero, que es agregar un elemento al final de la lista usando el método append. Tenemos aquí lo que es la lista es igual y entre corchetes, ahora en la lista se usa corchetes, ponemos los elementos que son los mismos anteriormente, 10, octubre y 2024. En la siguiente línea tenemos lo que es la lista, el nombre, punto y tenemos el método append seguido entre paréntesis el elemento que queremos agregar al final de la lista, que es el 10. Y en la siguiente línea tenemos lo que es el print lista. Ahora vamos a ejecutar y aquí aparece el 10 al final de la lista, o sea que sí funciona, o sea sí agrega un elemento en la lista. Vamos a modificar un elemento. Tenemos lo que es lista igual y entre corchetes tenemos los elementos. En la siguiente línea tenemos lo que es la lista y entre corchetes tenemos el índice, que en este caso yo quiero modificar el octubre, quiero cambiarlo quiero cambiar el octubre y poner diciembre, y como octubre está en el índice 1 pues se pone aquí el índice 1 es igual y se pone diciembre entre comillas y se pone el print lista. Y ahora vamos a ejecutar y como pueden ver ya cambió, ya no está octubre sino está diciembre. Ahora vamos a borrar un elemento que está al final de la lista usando el método pop. Tenemos lo mismo, lista es igual y entre corchetes tenemos los elementos. En la siguiente línea tenemos la lista, punto y tenemos lo que es el método pop seguido entre paréntesis. Y en la siguiente línea tenemos lo que es el print lista. Ahora vamos a ejecutar y como pueden ver desapareció el 2024, o sea que sí se puede borrar un elemento en las listas. Y bueno, ahora vamos a utilizar lo que son las funciones de la tupla. Aquí nos dice encontrar la longitud len, o sea esta función len nos va a permitir saber cuántos elementos tenemos dentro de nuestra tupla. En este caso pues tenemos la tupla normal con los mismos elementos y tenemos una segunda tupla que yo creé. En este caso le puse tupla 2, tenemos puros caracteres nomás. Y en la siguiente línea tenemos lo que es el print, entre paréntesis tenemos lo que es un mensaje que es la cadena de elementos de la tupla 2, o sea vamos a utilizar solo la tupla 2 es y coma y ponemos lo que es la función len.
Y dentro de esta función len, entre paréntesis, tenemos lo que es nuestra tupla, o sea que vamos a ver cuántos elementos tenemos usando la función len de nuestra tupla 2, cuántos elementos hay en nuestra tupla 2. Y vamos a ejecutar. Y como dice aquí, la cantidad de elementos de la tupla 2 es 5. O sea que tenemos 5 elementos: Juan, Pedro, Luis, York y Ian. Ahora vamos a utilizar otra función que es max y min. Aquí dice encontrar máximo y mínimo valor usando la función max y min. Tenemos la misma tupla con los mismos elementos. Tenemos tupla 2 con los mismos elementos. Y aquí añadí otra tupla 3 solo con enteros, con elementos que son enteros. Y ahora ponemos aquí el print y ponemos el mensaje. El valor máximo de la tupla 3, en este caso estamos utilizando esta tupla 3, vamos a utilizar estos elementos, es, ponemos coma y tenemos aquí lo que es la función max. Entre paréntesis tenemos la tupla 3, o sea que vamos a trabajar con esta tupla 3. Y lo mismo tenemos acá abajo para el min, lo mismo, solo se cambia aquí el min y tupla 3 es lo mismo. Y ahora vamos a ejecutar. Y aquí nos dice el valor máximo de la tupla 3 es 70 y el valor mínimo de la tupla 3 es 3. O sea, se encontró el número máximo y el número mínimo de esta tupla 3. Ahora vamos a ver lo que son los métodos. Los métodos de una tupla. En este caso dice devolver el índice del elemento deseado usando el método index. O sea, quiere decir que gracias a este método vamos a ver el elemento, o sea, el elemento que seleccionemos, vamos a ver su índice. Tenemos los mismos tupla con sus mismos elementos, la tupla 2 con sus mismos elementos y la tupla 3 con sus mismos elementos. Aquí tenemos lo que es el print, entre paréntesis tenemos lo que es el mensaje que dice el índice del elemento es, coma, y tenemos, o sea, vamos a utilizar la tupla 3 otra vez. Tenemos tupla 3.index, o sea que vamos a usar la tupla 3 y vamos a seleccionar cualquier número y vamos a mostrar qué índice lleva ese número. En este caso yo le puse el 70, vamos a ver qué índice lleva el 70 y ahora vamos a ejecutar. Y dice el índice del elemento es 5, o sea que el 10 es el índice 0, este es el 1, 2, 3, 4 y el 70 es el índice 5. Y por último vamos a utilizar el método count. Aquí dice devolver el número de veces que el elemento aparece en la tupla usando el método count. Tenemos los mismos tupla, tupla 2, tupla 3 con sus mismos elementos y tenemos aquí el print con el mensaje entre paréntesis. Tenemos el número de veces que se repite es, coma, y otra vez vamos a utilizar la tupla 3, pues se pone aquí tupla 3.count. El punto count, vamos a utilizar este método para saber cuántas veces se repite el elemento que vamos a escoger. En este caso, pues entre paréntesis yo puse el 30. Quiero saber cuántas veces está en mi tupla 3, cuántas veces está el número 30. Y vamos a ejecutarlo. Y como ven, dice el número de veces que se repite es 3. O sea que el 30 hay 3 veces. Este número 30. 3 veces. 1, 2 y 3. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jean-Pierre Angulo y les voy a hablar sobre los conjuntos. Los conjuntos son una estructura de datos que almacena colecciones de elementos únicos y no ordenados. Tenemos las características. Tenemos los elementos únicos, no ordenados y mutables. En los elementos únicos no permite elementos duplicados y en el no ordenado no mantiene el orden en que se añaden los elementos. En mutable, los conjuntos pueden ser modificados. Esto quiere decir que se pueden agregar o eliminar elementos.
Declaración. Para declarar un conjunto utilizamos llaves y separamos sus elementos con comas. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto que es igual a las llaves y por dentro sus elementos. Elemento 1, coma, elemento 2, coma, elemento 3. Consulta. De la misma forma en que una lista o una tupla, los elementos de un conjunto pueden ser cualquier tipo. Un conjunto, una lista, una tupla o una cadena de caracteres, entre otros. Sin embargo, dado que los conjuntos no están indexados, no disponemos de un índice para encontrar un elemento específico de un conjunto, por lo que podemos limitarnos a consultar si un elemento existe dentro de un conjunto utilizado de la siguiente sintaxis. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que crear un conjunto con una serie de elementos entre llaves. Los elementos repetidos se eliminan. En este caso, dentro de las llaves tenemos 1, 3, 2, 9, 3 y 1. En este caso se eliminaría el 1 y quedaría 1, 2, 3 y 9. Otro ejemplo sería crear un conjunto a partir de un string. Los caracteres repetidos se eliminarán. En este caso tenemos las letras "Hola, soy Pythonista", las cuales se eliminarán y quedaría de la siguiente manera. Tenemos otro ejemplo, crear un conjunto a partir de una lista. Los elementos repetidos de la lista se eliminarán. Tenemos el 3, 5, 6, 1 y 5. Y los que se mantendrían serían el 1, el 3, el 5 y el 6, ya que el 5 se repite. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Elizabeth Perlaza. Yo le voy a hablar sobre qué es un diccionario. En Python, un diccionario es una estructura de datos que almacena pares de claves y valores. Cada clave en un diccionario es única y se utiliza para acceder a su valor correspondiente. Tenemos sus características. Por ejemplo, tenemos el desordenado. Este no garantiza el orden de los elementos. Los mutables, estos se pueden modificar sus elementos después de su creación. Tenemos las claves únicas. Las claves deben ser únicas, de un tipo inmutable. Por ejemplo, como string, número, entre otras. Métodos comunes. En los métodos comunes tenemos el didCann. Este retorna una lista de clave. Tenemos el didValues. Este retorna una lista de valores. El didItem, este retorna una lista de tuplas con pares, claves o valores. El didGetClave, este obtiene un valor de una clave, retorna no si no existe. Tenemos una de sus ventajas de los diccionarios en Python: el acceso rápido a los datos. Los diccionarios nos permiten acceder a los valores asociados a las claves de forma eficiente, generalmente en el tiempo constante de 0 a 1. La clave única. En las claves únicas de un diccionario solo son únicas, lo que asegura que no habrá duplicado y permite una gestión de datos precisa. Tenemos la estructura flexible. Estas pueden almacenar cualquier tipo de datos, como cadena, número, lista, otros diccionarios, etc. Como valores, lo que lo hace muy versátiles. Tenemos una de sus desventajas, que son los desordenados. Hasta Python de 3.6, los diccionarios no mantenían el orden
de los elementos en versiones anteriores a Python 3.7 a partir de Python 3.7. Los diccionarios mantienen el orden de inserción, pero no tienen un orden herente más allá de este. Tenemos el uso de los diccionarios que no pueden consumir más memoria que otras estructuras de datos, como listas, duplas, ya que almacenan no solamente los valores, sino las clases y las sobrecargas asociadas. Vamos a explicarle un ejemplo. En este ejemplo vamos a definir un diccionario con información. Tenemos persona, nombre Juan, edad 30, ciudad Madrid, acceder a un valor de persona, salida y Juan. Primero vamos a definir el diccionario. En esta vamos a crear un diccionario llamado persona. En este diccionario se almacenan datos, pares, claves o valores. Cada clave está asociada a un valor. En este caso, las claves son nombre, edad, ciudad y sus valores correspondientes, que son Juan 30 y Madrid. Aquí vamos a acceder a un valor o una clave, como print, persona o nombre. Vamos accediendo un valor a la clave, nombre, dentro del diccionario. En Python usamos la notación con corchete para obtener el valor de una clave o un diccionario. En este caso, persona, nombre, devolverá a Juan, ya que ese valor asociado con nombre. Aquí vamos a imprimir el resultado en una consola nombre con la función print. El valor Juan se imprime en una consola.